Les voy a contar la historia de cómo llegué acá y por qué para mí la palabra aula es importante. Lo primero que les quiero decir es que cuando yo era niño no podía hablar en el aula. Soy tartamudo, ya no se siente tanto, pero de niño, mi nombre es Andrés Felipe Méndez, me decían Méndez. Como me decían que yo soy hiperactivo, a los 5 años aprendí a tocar piano. No soy el mejor músico, la verdad, pero aprender a tocar piano me ayudó porque cada vez que me paraba frente a un público como ustedes, pues iba perdiendo la pena. Cuando ya tenía como unos 10 años, nadie me callaba en el aula. Mis compañeros se burlaban, me decían Méndez, pero yo me reía con ellos y pues hacía como que no me importaba. Se los juro, nadie me callaba. Cuando ingresé a la universidad, no sabía qué hacer, la verdad. Y como la mayoría de estudiantes, como bien lo dijo Willy, pues me dediqué a algo, a tomar. Terminé con intravenosa en la clínica, trago alterado, una historia, no importa. Pero lo que importa de esa historia es que un amigo llega y me dice, bro, tienes que salir adelante y yo te doy un consejo, un pasatiempo. Y yo, ¿y qué hago? Y él me dice, ¿sabes? Te recomiendo una fundación que se llama Un Techo para mi País. Y yo, ¿y qué es eso? Me dice, no, una fundación en la que se van a construir casas con un martillo. Y me dice, yo le digo, pero yo ¿por qué voy a ir a eso? No, porque hay niñas bonitas. Me fui. Viví una historia con una comunidad que no importa. Lo que importa de la historia es que aprendí a ver las realidades de una forma muy distinta. Cosas que uno no logra ver todos los días, a pesar de que sea bogotano y que tenga esto aquí al lado de la ciudad. Al año de ser voluntario, Techo me contrata para crear el programa de colegios. Yo creé un programa de colegios en el que comenzamos a trabajar con diferentes colegios y la primera pregunta que yo me hacía es, oiga, ¿cómo vamos a hacer para que estos pelados se vayan a comunidades que no conocen? Entonces llegué y comencé a dar unas charlas, entonces comencé a hablar más en forma. Y en estas charlas la primera pregunta que les hacíamos es, ¿cómo es un baño? En más de 40 colegios la respuesta era la misma, un baño tiene una taza, un inodoro, y cuando decía el color del blanco, 3, 2, 1... 3, 2, 1, blanco. El color del baño era blanco. Les ponía la foto del baño. Y luego de ponerle la foto del baño, les comenzaba a poner otras fotos de otros baños. No solo de pobreza, no se habían visto en China, que son estos huecos así como en el piso. Entonces, como para tratar de alejarlos de eso. Trabajé 3 años en Techo. Luego fui director nacional de formación y voluntariado y seguí dando charlas, pero ahora en universidades. Y cuando dejo Techo comenzamos a emprender con mis amigos, creamos una plataforma que se llama Comida en la U. Es una aplicación de domicilios en la que empleamos estudiantes, hemos empleado más de 500 estudiantes en el país que con horarios flexibles hacen domicilios alrededor de la universidad. Pero en ese momento yo no quise trabajar ahí, o sea, digamos que lo creamos, sino que yo me fui y por cosas de la vida terminé trabajando en política. Y sobre eso me salí porque pues me estrellé con el mundo. Pero dentro de eso viví una historia que les quiero contar rápidamente. Estaba frente a la Asociación Nacional de Presidentes de la Población Sorda del país. Eran todos los líderes de diferentes zonas. Estamos en un aula, en un colegio en Cali. Y yo llego y le digo al intérprete, déjame, yo me presento. Entonces yo llegué, buenos días, mi nombre es Andrés. Yo aprendí las cositas. Les dije, yo no sé lengua de señas, yo quiero aprender lengua de señas. Y en ese momento todos se rieron. Y se reían, y yo quiero aprender lengua de señas, y se reían. Y yo, ¿pero qué está pasando acá? Y se me acerca el intérprete y me dice, Andrés, es que esto no es quiero, esto es tetas. La historia fue que terminé dejando la política y comenzamos a emprender. Me volví el gerente de comida en la U. Y al 4.º mes que llevaba gerenciando el emprendimiento que estaba creciendo, nos hackearon y quebramos. Tuvimos todo tipo de historias. Pero en eso aprendimos que no solo habían estudiantes que querían trabajar con tiempos flexibles, que necesitaban mejor papita, pero también entendimos que habían estudiantes pasando hambre y creamos algo que se llama el Centro de Producción Universitaria. Es una iniciativa en la que producimos una cocina grande en el centro, empleando a población vulnerable y comidas de 5.000 pesos para estudiantes que distribuimos a través de tecnología. Y luego creamos otras plataformas y otros proyectos que hemos hecho todo con este enfoque social. La historia es que hoy me dedico a eso y hoy me dedico a hablar. Soy el gerente de comunicaciones de nuestro grupo empresarial. Me encargo de toda la parte de relaciones públicas y de comunicación hacia adentro y hacia afuera de todo lo que hacemos. Y hace 2 horas, Santiago, mi mejor amigo, mi socio, él es el gerente del grupo y el gerente de comida en la U, llega y me dice, bro, tienes que irte a Co-School en 2 horas. Y yo, ¿Co-School? ¿Los colegios? ¿Pero por qué? No, es que imagínate que mi esposa trabaja en Torre Negra. Me invitó a que venga a este evento, pero no podemos ir, tenemos un problema.
Entonces hace 2 horas él me avisó, llega y me dice, y tienes que hablar, tienes que escoger 3 palabras, una de ellas y contar una historia. Y yo, ¿cuáles son las palabras? Y llega y me dice, no, tienes que escoger o aula, o martillo, o euforia. Y yo dije, pucha, suficiente martillazo se ha dado en la vida con techo. Creo que soy lo suficientemente eufórico para no ponerme a hablar de eso. Entonces les quería contar por qué el aula fue importante para que hoy pueda hablar frente a ustedes. Gracias.